Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 5.7 y nuestro tema es proceso de vacunación. Bueno, primeramente voy a empezar hablando de qué es un plan de vacunación o proceso de vacunación. Bueno, pues un plan de vacunación o proceso de vacunación es una campaña que se da a nivel mundial en todos los sectores de todos los países para poder vacunar a las personas en contra de alguna influencia o virus que esté en el momento afectando a tanto a una población, ya sea mundialmente o nacionalmente. Bueno, entonces estas campañas son las que nosotros hacemos para poder vacunar a niños, adultos y adultos mayores. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la vacuna Sinovac. Bueno, la vacuna de Sinovac, eh, tenemos que tener en cuenta a quién se debe vacunar primero. Bueno, pues con la vacuna Sinovac se deberían vacunar primero a lo que son a las personas mayores y a los trabajadores de salud, ya que estas vacunas de Sinovac al momento de que salieron fueron bastante limitadas. Entonces, en los países que podían consultar la hoja de ruta de la OMS, que, bueno, es la que está traducido prioritariamente, y en el marco de valores de la OMS, se pueden orientar sobre los grupos destinados a los que se pueden priorizar. Pero los esenciales son los adultos mayores y los trabajadores de salud. Bueno, no se recomienda administrar esta vacuna a menores de 18 años hasta que haya estudios que proporcionen resultados relativos hasta este grupo de edad. Esta información que les acabo de dar estaba antes de que se pudiera comprobar esto, si se podían vacunar o no las personas mayores de 18 años. Pero al día de hoy ya estas personas pueden ser vacunadas de 18 años en adelante. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las especificaciones de esta vacuna. Bueno, la vacuna en sí se llama CoronaVac. Y bueno, la plataforma de vacuna que tenemos en esta es una vacuna inactiva. Y el número de dosis es de 2 dosis que están aprobadas para menores de 60 años. Y bueno, la administración de esta se da después de la primera dosis. eh, a los 28 días se debe vacunar con la segunda dosis lo más pronto posible. Y bueno, la eficacia ante la infección sintomática es del 50% para las infecciones sintomáticas y 100% para una infección severa. Bueno, esto tiene algunos efectos adversos que son un poco más frecuentes, como pueden ser reacciones locales como dolor, eritema, edema, endurecimientos, pluvitocefalia, fatiga, mialgias, náuseas, diarrea, e incluso se pueden dar artalgia, tos y escalofríos. También hay algunos casos en los que se ha detectado que se da disminución de apetito, vómito, exantema y una reacción alérgica a esta vacuna, como puede ser también lo que es la fiebre. Y bueno, estos reactivos que les acabo de dar hace un momento, en los adultos mayores es bastante poco frecuente que se puedan dar. Bueno, a continuación voy a hablarle de quiénes se deben vacunar con esta vacuna o quiénes deberían vacunarse con esta vacuna. Bueno, hay estudios que estaban catalogados de que si las personas embarazadas se podían vacunar con esta vacuna. Y bueno, no hay suficientes datos de la administración de la vacuna de CoronaVac que se pueda vacunar a las personas que están embarazadas. Y bueno, pero para esto se hizo una evaluación y se resultó con una eficacia y riesgo que pueden exponer a las personas embarazadas. Bueno, sin embargo, se podía tratar de esta vacuna con virus inactivos que contiene un coayudante utilizado habitualmente en muchas de las otras vacunas, como las que se administran contra la hepatitis B o la antitetánica. Bueno, y de esta vacuna es lo que se ha demostrado suficientemente que no causa problemas de toxicidad para las personas que están embarazadas. Bueno, cabe también esperar que la eficacia de esta vacuna en las embarazadas sea similar a la que tienen en las otras mujeres que son no gestantes de la misma edad. Y se espera que realicen más estudios sobre la inocuidad y la inmunogenia de esta vacuna en las embarazadas. Bueno, por el momento la MS recomienda administrar esta vacuna a las embarazadas siempre que las ventajas de hacerlo sean superiores a las posibles de riesgo que puedan entrañar esto.
Para que los usuarios evalúen esta situación debidamente, se debe proporcionar lo que es una información sobre los riesgos de COVID-19 para el embarazo. Bueno, y los posibles beneficios de vacunarse teniendo en cuenta el contexto epidemiológico local y las limitaciones actuales relativas a estos datos. Bueno, ¿quién más puede vacunarse con esta vacuna? Bueno, se recomienda vacunar a las personas que presenten enfermedades de acuerdo a los datos disponibles que aumenten el riesgo de sufrir síntomas graves de COVID-19. Bueno, esto suele ocurrir con personas con obesidad o personas que tengan enfermedades cardiovasculares y las neumopatías. Estas personas no deberían vacunarse con la vacuna de coronavirus. Como podemos ver en las siguientes imágenes, estas personas que tienen COVID-19 aguda y anafilaxia también no podrían vacunarse con la vacuna del COVID-19 coronavirus. Bueno, se puede ofrecer la vacuna a las personas que hayan pasado por el COVID-19. Bueno, esto está un poco en duda, ya que los datos disponibles indican que la reinfección sintomática durante los 6 meses posteriores a la primoinfección no vacunal es bastante infrecuente. Bueno, en consecuencia pueden retrasar la vacunación hasta el final de ese periodo, sobre todo cuando hay un poco más de suministro de estas vacunas. En los lugares donde hay indicios de que existen variantes del SARS-CoV-2 que susciten preocupaciones porque estas escapan de la acción del sistema inmunitario, puede ser recomendable inmunizar más pronto a las personas que se hayan infectado, ya que al haberlas vacunado de nuevo y al haber tenido la infección, es más probable que puedan tener los anticuerpos activos al momento de aplicarse la vacuna. Bueno, se prevé que la vacuna del coronavac en las mujeres durante la lactancia materna sea parecida a la que han observado en los más adultos. La OMS recomienda administrarla a las mujeres que amamantan, al igual que a otros adultos, y desaconseja que interrumpir la lactancia materna tras la vacunación. Bueno, ahora, ¿qué diferencias presenta esta vacuna con las demás que ya se hayan utilizado actualmente? Bueno, esta variabilidad de si se puede presentar una diferencia o no, la verdad es que es un poco más relativa, ya que la vacuna en sí, todas las variantes que hay del COVID-19, ya sea Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, todas tienen un solo motivo que es evitar que la enfermedad se propague. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta de que si se puede prevenir la transmisión usando una vacuna u otra. Bueno, pues de esto no se dispone datos completos sobre el efecto de la vacuna de CoronaVac y otras vacunas, sino que por el momento la OMS reitera que la necesidad de seguir aplicando las medidas de salud pública y sociales en el mercado de un enfoque integral para prevenir las infecciones y la transmisión. Esto es lo que le decía hace un momento, que no importa si la vacuna sea Pfizer, AstraZeneca o la que pueda ser, el punto es que todos se vacunen y puedan tener los anticuerpos los más anticuerpos posibles para que esta pandemia pueda suscitarse más relativamente fácil de tratar en los próximos siguientes años. Eso ha sido todo de mi parte. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, me toca hablar acerca de la vacuna AstraZeneca. Siguiente diapositiva. Ya, la vacuna AstraZeneca, ¿qué es? Bueno, la vacuna denominada AstraZeneca, esta fue desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica británica AstraZeneca. ¿Cuál es la composición de esta vacuna? Bueno, uno de los componentes de esta vacuna, aparte de que es una vacuna monovalente, está compuesta por un vector de adenovirus del chimpancé no replicado, producido mediante técnicas de recombinación de ADN, como algunas otras vacunas, que expresa la proteína S de SARS-CoV-2. Bueno, esta no está estabilizada en la conformación de prefunción. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿cuál es la presentación? Bueno, es como las demás vacunas. Bueno, la vacuna se presenta en viales multidosis de vidrio transparente con tapa de plástico, selladas con aluminio, que contienen unos 5 mililitros de líquido de la vacuna en viales de 10 dosis.
siendo cada dosis de 0,5 mililitros, o sea, el líquido que nos inyectan es 0,5 mililitros. Estas vacunas se conservan entre +2 y +8 grados centígrados antes de la administración. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las pautas de vacunación? Bueno, la vacuna se administra por vía intramuscular, como las demás vacunas, ¿no? La AstraZeneca, la Pfizer, la Sinovac, bueno, que se vacunan o se administran en la vía intramuscular. En una pauta de 2 dosis, de 0,5 mililitros, que es lo que, de líquido, ¿no? Lo que se inyecta de líquido, separadas entre 8 y 12 semanas, o sea, 56 a 84 días. Bueno, un artículo científico o científicamente se ha comprobado que entre este tiempo de prolongación se ha visto como una efectividad. Por eso hay que esperar entre 8 o 12 semanas para poner la segunda dosis, porque se ha visto una mayor eficacia. Si la segunda dosis se aplicara antes de los 21 días, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá administrar una nueva dosis, porque el tiempo ha sido como muy efímero desde la primera vacuna. Y cuando se vacuna, o sea, la segunda dosis es vacunada en 21 días, pues no se tendrá en cuenta y tendrá que ponerse otra entre 10 a 12 semanas de la segunda dosis aplicada fuera del plazo. No hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas frente al COVID. Bueno, incluyendo las vacunas del mismo mecanismo de acción, por lo que las pautas siempre deben completarse con la misma vacuna aplicada en las primeras dosis. O sea, en la primera dosis te pusieron AstraZeneca, en la segunda dosis AstraZeneca. Bueno, ahorita están poniendo la tercera dosis y están poniendo, tal vez, si yo me puse la primera y la segunda dosis con AstraZeneca, tal vez la tercera dosis me pongan con Pfizer, pero bueno, las primeras dosis, la primera y la segunda, deben completarse con el esquema con las dos vacunas, ¿no? Con las dos que nos pusimos la primera pauta de vacuna, con la segunda pauta de vacuna deben ser la misma. Ya la tercera, ya se están administrando con otra vacuna. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo es esa conservación y el transporte de la vacuna AstraZeneca? Bueno, la vacuna AstraZeneca viene de fábrica entre +2 y +8 grados centígrados, como lo acabé de mencionar, en una caja de cartón con 10 viales multidosis, con al menos 10 dosis cada vial. Tras la recepción del envío, la vacuna debe conservarse sin abrir el vial en frigorífico, en la misma conservación, ¿no? Entre +2 y +8 grados centígrados, donde podrá conservarse protegiendo de la luz, no le puede dar la luz, ¿no? Y pues tampoco se puede congelar la vacuna. Si la vacuna recibe un rayo de luz, pues esta vacuna ya no va a servir. Esto durante los 6 meses, bueno, siempre, ¿no? El transporte desde el punto de recepción hasta los puntos de almacenamiento intermedio, los puntos de vacunación, perdón, ya sea institucional, instituciones, centro de salud, bueno, etcétera, ¿no? Deben realizarse o deben tenerse en conservación entre +2 y +8. Esta vacuna no debe congelarse, no debe estar congelada. Tras pinchar el vial para extraer la primera dosis, el resto de la vacuna debe usarse en las 6 horas siguientes. Si se conserva a temperatura ambiente, qué sé yo, hasta 30 grados centígrados o 48 grados o 48 horas, si se conserva frigorífico entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. Una vez transcurrido ese tiempo, la vacuna debe desecharse, ¿no? En el contenedor de residuos biológicos, perdón. ¿Cuál es? Siguiente diapositiva. Bueno, hay que rescatar tener muy en claro, ¿no? De que la temperatura para esta vacuna es de 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. No puede ser expuesta a la luz, porque se dañaría la vacuna, ya no serviría en sí. Y pues tampoco se puede congelar. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la preparación y administración? Bueno, aquí vamos a ver el mantenimiento de los viales.
Bueno, los viales multidosis se conservan en frigorífico, ya sabemos en cuántos grados, ¿no? Centígrados. Se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación y evitar la exposición directa a la luz solar o la luz ultravioleta. No se puede exponer la vacuna a estas condiciones. La vacuna, otra vez repito, no debe congelarse. Los viales se pueden manipular en condiciones de luz ambiental, ¿no? O sea, en los centros, cuando vacunan, pues hay una luz ambiental, pero no se puede vacunar fuera, qué sé yo, que el sol le dé directamente, porque no serviría la vacuna. Debe estar, la vacuna sí se puede manipular con un ambiente, en unas condiciones de luz ambiental, ¿no? Pero ya directa, que le dé directo la luz solar o la luz ultravioleta, pues no. Bueno, B, ¿cuál es la extracción de dosis del vial? Bueno, la extracción de las dosis debe realizarse en el punto de vacunación, claramente. Antes de abrir el vial, la vacuna se presenta como una solución incolora a ligeramente marrón, transparente y a ligeramente opaca. Si la vacuna está descolorida o presenta partículas visibles, debe desecharse. ¿Por qué? Porque esta vacuna ya no, el líquido no sirve, ya no serviría y no se puede administrar. Hay que anotar la fecha y hora de apertura en el vial. La vacuna puede mantenerse a temperatura ambiente hasta 30 grados y debe desecharse a las 6 horas de la apertura. Bueno, tras la apertura del vial, si se mantiene en frigorífico, entre las 2 y más 8, puede conservarse hasta 48 horas. Es muy importante asegurar que cada dosis que se extrae del vial tenga 0,5 mililitros. No debe ni pasarse ni disminuir esa cantidad de 0,5 mililitros. No se debe mezclar productos de diferentes viales para completar la dosis. Claramente, no se debe hacer eso. Bueno, la administración. Bueno, antes de inyectar la dosis, hay que comprobar que la jeringa, perdón, preparada no está fría al tacto, que contiene el volumen adecuado de 0,5 mililitros y que el líquido es incoloro o ligeramente marrón, tanto en el vial como en la jeringa. La jeringa. La vacuna se inyecta por vía intramuscular, también lo mencioné, en la zona del deltoides. En personas con o sea, puede que haya casos, tal vez muy pocos, pero no hay que descartarlo, que en personas con muy poca masa muscular en el deltoides u otra razón que impida que la inyección sea en esa zona, ¿no? En esta zona, la vacuna puede realizarse en el muslo o en el tercio medio del muslo vasto lateral externo. Ya en casos extremos, ¿no? Como que la persona no tenga muy poca masa muscular en el deltoides o por otra razón que le impida que se vacune en la zona del deltoides, ¿no? Bueno, en personas con alteraciones de la coagulación, salvo a un criterio médico específico, obviamente, respaldado por un criterio médico específico, las inyecciones intramusculares de pequeño volumen, con esta pueden aplicarse con razones razonables, con una razonable seguridad. Se recomienda el uso de una aguja fina de 0,5 a 0,6 mm, y tras la vacunación hay que mantener una presión en el lugar de la inyección, sin frotar, solo mantener, sin frotar, durante 2 minutos. En todo caso, se debe informar a la persona vacunada de la posibilidad de aparición de tal vez de un hematoma en el lugar de la inyección. Hay que informar porque después la persona se puede asustar, el paciente. Entonces, tras la vacunación se debe observar a la persona vacunada, ¿no? Para detectar reacciones inmediatas. Y si la persona no presenta reacciones, pues ya se le indica que vaya a su casa, que tome un baño, que tome algún medicamento, obviamente ya es más específico. En personas con antecedentes de una reacción alérgica grave, que sean alérgicos a algún componente que tenga la vacuna, independientemente de la causa, se mantendrá un seguimiento hasta 30 minutos tras la vacunación. Hay que ser bien meticulosos ahí. Si la persona tiene reacciones alérgicas graves, pues hay que tener como más cuidado. Y pues mantenerle como el seguimiento hasta 30 minutos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ¿cuáles son estas contraindicaciones y precauciones de uso? Bueno, la vacuna está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción de hipersensibilidad al compuesto activo o cualquiera de los expedientes, ¿no? Se recomienda supervisión tras la administración, ya lo mencioné, durante 15 a 30 minutos, según el caso que se dé, así como disponer de tratamiento médico adecuado por si se produce una reacción anafiláctica. No debe administrarse una segunda dosis de la vacuna a personas que hayan presentado una reacción hipersensible grave o de tipo anafiláctica a una dosis previa de la vacuna. También se contraindica en personas que han presentado previamente síndrome de fuga capilar, que también se presenta. Y la vacuna debe posponerse temporalmente en personas con enfermedad aguda, grave, pero una enfermedad leve, sin fiebre, sin afectación sistémica, no es una razón válida para posponer la vacuna o la vacunación. Bueno, ¿cuáles son estos efectos más comunes de la AstraZeneca? Los efectos más comunes tras la vacunación son fiebre, malestar, dolor muscular, cefalea, cansancio, dolor musculoesquelético. Esos son los síntomas como más comunes que le dan a las personas que se inyectan con AstraZeneca. Por ejemplo, a mí me dieron estos síntomas, me dieron un poco fuerte, pero se quita como al siguiente día, a los 2 días por ahí. Bueno, la vacunación frente a la gripe puede administrarse 7 días antes o 7 días después de la vacunación AstraZeneca. Eso ya se sabe, ¿no? Nosotros no podemos vacunar estando con gripe. Siguiente diapositiva. Ya, vacunación y COVID-19. Bueno, se debe posponer la vacunación de las personas con síntomas sospechosos a COVID-19 o con COVID-19 o con alguna variante de COVID-19 también, confirmada recientemente por laboratorio hasta que haya finalizado el periodo de aislamiento. De igual manera, se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena por ser contactos de un caso confirmado hasta que dicha cuarentena finalice. Deben cumplir la cuarentena o el aislamiento. Se debe posponer en estos casos la vacunación. Bueno, hasta que salga de cuarentena o hasta que termine su aislamiento. Bueno, las personas con antecedentes de infección sintomática o asintomática con SARS-CoV-2, independientemente de la fecha de confirmación, se vacunarán como se especifica a continuación según la edad y el momento de la infección. O sea, por ejemplo, personas de 65 años o menos con antecedentes de infección sintomática o asintomática deben de recibir la primera dosis. Antes de recibir la primera dosis, independientemente de la fecha de confirmación, se administrará una sola dosis de vacunación. A partir de la cuarta o la octava semana de haber pasado la infección. Este es un caso, ¿no? En otro caso, personas con 65 años o menos de edad con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, después de haber recibido la primera dosis, se completará la pauta con una segunda dosis cuando estén completamente recuperados y hayan transcurrido las 4 a 8 semanas de la infección. O sea, si o sea, la persona se diagnosticó con infección de SARS-CoV-2 y ya había recibido la primera dosis, entonces se contagió de igual manera. Entonces se completará la pauta con una segunda dosis cuando ya este paciente, que cuando se vacunó se puso la primera dosis, le dio COVID, entonces hará una pauta hasta que este paciente esté completamente recuperado y hayan transcurrido ya las 4 o 8 semanas de infección. Y ahí se puede aplicar la segunda dosis. Bueno, estas medidas se aplicarán a todos los grupos, ¿no? Se aplicarán a toda la población, para toda persona, se aplicarán estas medidas como otras medidas que también están establecidas. Bueno, las personas vacunadas deben seguir manteniendo todas las medidas de precaución para su protección y las de los demás, ¿no? También cuidar el bienestar propio y ajeno.
por decirlo así. Ya sabemos, y está además de enfatizarlo, de que las vacunas nos protegen un poco, pero no nos previenen de contagiarnos, ni de contraer, ni de contagiar a otros. Por eso es responsabilidad nuestra usar mascarilla, evitar aglomeraciones, lavado de manos, distancia social, entrar en cuarentena tras una exposición o que tal vez haya caso confirmado en el lugar que estuvimos, ¿no? Si fuimos a una reunión familiar y una persona salió confirmado COVID, pues es razonable y prudente entrar en cuarentena si estuvimos en ese lugar, ¿no? Ah, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del embarazo y lactancia y la población a menores de 18 años con esta vacuna AstraZeneca. Bueno, embarazo y lactancia. Aunque no hay ninguna señal de problemas de seguridad en la vacunación de embarazadas, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso generalizado durante el embarazo con esta vacuna, o sea, con la vacuna AstraZeneca. En términos generales, se recomendará la vacunación de embarazadas con vacunas de ARNM en cualquier trimestre del embarazo. No hay evidencia clara sobre la necesidad de retrasar el embarazo tras la vacunación, ¿no? No hay ninguna evidencia en eso. Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia, o sea, no hay tampoco evidencia ni datos que si te vacuna, si una mujer embarazada se vacuna, pues va a tener complicaciones en la lactancia, no, tampoco. Ni sobre la producción de leche, ni sobre el lactante, ¿no? Ni sobre el bebé, ¿no? Pero no se recomienda que supongan un riesgo para lactantes. Bueno, puede recibir la vacuna una madre que amamante. No sería necesario suspender la lactancia durante los días posteriores a la vacunación. O sea, no impide, no se debe posponer y tampoco hay ni evidencias ni datos que confirmen de que va a causar daño al lactante o a la madre ni la producción de leche, no hay datos sobre eso. Bueno, la población, ¿qué pasa con la población menor de 18 años con esta vacuna AstraZeneca? Bueno, no se dispone aún datos consistentes de seguridad y eficacia con menores de 18 años de edad. Los niños y los jóvenes presentan un riesgo muy bajo de enfermedades graves o complicadas por COVID-19, comprobado con los adultos y personas mayores, por la que se recomienda de manera general la vacunación de menores, no se recomienda la vacunación de menores de 18 años con AstraZeneca, aún no se recomienda. O sea, de 18 para abajo, igual tampoco no he visto tampoco un caso en la que, personalmente, no he visto un caso en la que se hayan vacunado un menor de 18 años, que sé yo, 15, 12, 13, 14 con AstraZeneca. Más común con Sinovac y Pfizer. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar si es segura o no. Y también si la vacuna es eficaz. Bueno, la EMA ha evaluado exhaustivamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna y ha recomendado que se conceda una autorización y comercialización condicional para las personas de 18 años y más, o sea, 18 años hacia, en adelante. Bueno, no, de ser segura es segura, pero como ya mencioné, no nos hace exentos a no infectarnos de nuevo o no contraer el virus u otra variante. Bueno, la eficacia, la vacuna es eficaz. La efectividad de la vacuna AstraZeneca es el 100% de la prevención de muertes y hospitalizaciones. La vacuna de Oxford AstraZeneca tiene un potencial enorme de reducir las infecciones y las muertes. Además, según sus fabricantes, tiene una efectividad de 79% en prevenir casos sintomáticos de COVID, solo de COVID, ¿no? En sí, la probabilidad o la eficacia, el por ciento de eficacia varía, ¿no? Porque algunas otras fuentes científicas dicen que tiene el 80, otras el 79, como esta, pero está entre esos números.
eh, pero solo para prevenir síntomas de COVID-19. Los intervalos más amplios entre dosis dentro del rango de 8 a 12 semanas están asociados a una mayor eficacia de la vacuna, como mencioné al principio. Se ha visto como una efectividad, una mayor pues, reacción a los intervalos más amplios entre dosis dentro del rango de 8 a 12 semanas. Estas están asociadas a una mayor eficacia de la vacuna. Entre esos rangos, ¿no? Entre ese periodo de tiempo de 8 de semanas, se ha visto como una mayor eficacia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un momento. Ya. Funciona con las nuevas variantes. Bueno, a medida que se disponga de nuevos datos, o sea, no se sabe, ¿no? La OMS actualizará las recomendaciones como corresponda. O sea, no se sabe. Pero igual, ¿no? Si solo la vacuna AstraZeneca previene casos de síntomas de COVID-19, pues igual hay que seguirse cuidando, ponerse mascarilla, distanciamiento social, porque no está comprobado, no hay datos, no hay pues no hay un informe científico que nos asegure de que esta vacuna AstraZeneca nos proviene o nos funciona contra las variantes. No, aún no se dispone de estos datos. Bueno, previene la infección y la transmisión, pues no se dispone de datos pertinentes sobre los efectos de la vacuna AstraZeneca en la transmisión o excreción del virus. Pueden reducir el riesgo de infectarse y propagar el virus que causa el COVID-19. Otra vez menciono, no es que la vacuna AstraZeneca pues eh, nos evite o nos haga exceltos a no contagiarnos o no contraer el virus o no transmitirlo o no excretar el virus. No, nos, nos protege un poco, pero no nos previene de contagiarnos. Por eso hay que seguirse cuidando. Mientras tanto, otra vez enfatizo, debemos mantener y reforzar las medidas de salud pública, ¿no? Las medidas de bioseguridad que funcionan también. Mascarilla, mantener distanciamiento físico, práctica del lavado de manos, mantener la higiene respiratoria, al toser de manera correcta, no botando las sustancias, esparcirlas, ¿no? Sino que de manera correcta con un pañuelo o cubriéndonos con el codo. Evitar aglomeraciones también y garantizar una nueva ventilación en lugares ventilados. Bueno, al 19 de abril del 2021 se ha demostrado la seguridad y la eficacia de la vacuna de Oxford AstraZeneca como protección de las personas de los riesgos sumamente graves asociados al COVID-19. Bueno, esta incluye la muerte, la hospitalización y la enfermedad grave. O sea, supuestamente la vacuna AstraZeneca pues lo que hace es como disminuir estos casos de muerte o de hospitalización. Y las enfermedad grave. Más no, otra vez más, no nos como, otra vez enfatizo, no, más no nos asegura de que no vamos a contagiar. Lo que hace la vacuna AstraZeneca es que tiene una prevención de muertes y hospitalizaciones. Es un potencial, sí, enorme de reducir las infecciones y las muertes. Tiene tal vez un 79% de eficacia, pero para prevenir casos asintomáticos o sintomáticos de COVID. Pero no nos proviene de las variantes, no se han registrado datos de esto, ni de que tal vez vayamos a estar exceltos a no contagiarnos o contraer el virus o contagiar a otras personas. Bueno, ¿cuáles son? Ahí la vacuna AstraZeneca tiene diapositiva, por favor. Ya, la vacuna AstraZeneca tiene reacciones adversas. Ajá. Las reacciones adversas más frecuentes fueron inflamación en el lugar de la infección, ¿no? Que donde nos inyectaron en la parte del deltoides, pues hubo como una inflamación. El 60%, hay un 60%, ¿no? El dolor en el lugar de la inyección,
Ya, perdón. Dolor en lugar de la inyección, cefalia, cansancio, se registró como un 60% de eso, ¿no? O 50%, ¿no? Que no produce dolor de cabeza, cansancio, también malestar, un 40%, sensación de escalofríos o fiebre también un 30 o 40%, náuseas también un 20 o 40%, un 20 o 30%, perdón. Y fiebre de 38 grados se registró un 7%. Mayoritariamente estas reacciones fueron de intensidad leve o moderada y se resuelven en pocos días, sí, qué sé yo, unos 2 días. Obviamente, o tal vez en los casos más exhaustos, tal vez una semana, pero no pasa, ¿no? Entre 2 días, no pasa. Como ya mencioné, los síntomas más comunes, estas son reacciones adversas las que mencioné, pero anteriormente mencioné los síntomas más comunes que son dolor de cabeza, escalofríos, dolor musculoesquelético, dolor muscular, náusea, cefalia, eh, sensación de sentirnos débil también. Yo me sentía débil cuando me pusieron la vacuna, débil, si tuve malestar, cansancio, tuve débil como 2 días por ahí. Bueno, asimismo, debe garantizarse un periodo de observación de 15 minutos después de la vacunación, ¿no? Recomendable. De que después de vacunarse, el paciente, la persona que se inyectó, espere sentado ahí 15 segundos para ver si no presenta alguna reacción fuera de lo mencionado, ¿no? Ya sea una persona tal vez alérgica a algún componente de la vacuna también. Además, cualquier persona con fiebre aguda o sea, temperatura corporal superior a los 38 puntos grados centígrados debe posponer la vacunación. Bueno, eso ha sido mi exposición. Eh, no sé si puedo proyectar en la siguiente, pues, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay un video, no sé si tú lo puedes copiar y el video ese, ya sale. Bueno, voy a presentar un video en el que habla cómo el componente, ¿no? El SARS-CoV uno de los componentes de la vacuna, que es la del chimpancé, pues cómo se introduce en nuestro cuerpo y cómo pelea, por decirlo así. Un momento. No sé si lo puedes compartir. Bueno, ahorita vamos a ver un video acerca de cómo el adenovirus del chimpancé, pues, cómo se introduce en nuestro cuerpo y qué función como hace dentro de nuestro cuerpo. Ya puede reproducir. Continuando con nuestro ciclo de videos sobre vacunas anti-COVID-19, en esta ocasión te presentamos la vacuna de AstraZeneca. La Universidad de Oxford, en conjunto con AstraZeneca, importante laboratorio, desarrollaron la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 o vacuna de Oxford. Este dúo generó una vacuna con la propuesta de introducir un virus que no sea capaz de replicarse en nuestro cuerpo, pero que a su vez genere la suficiente cantidad de anticuerpos para que nos puedan proteger. El equipo Oxford AstraZeneca utilizó una versión modificada de un adenovirus de chimpancé. Los adenovirus son virus comunes que generalmente causan resfriados o síntomas similares a los de una gripe. A este adenovirus modificado le agregaron el gen de la proteína S del coronavirus. Recordemos que el virus SARS-CoV-2 está repleto de proteínas que utiliza para ingresar a las células humanas, estas denominadas proteína de espiga o S, y son un objetivo tentador para posibles vacunas y tratamientos.
Las vacunas como la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford son vacunas basadas en vectores virales no replicantes, las que a diferencia de la mayoría de las vacunas convencionales no contienen antígenos, sino que utilizan a las propias células del cuerpo para producirlos. Para ello, en la vacuna de Oxford utilizan como vector al adenovirus modificado que transporta el código genético de la proteína S del virus SARS-CoV-2 a las células humanas, promoviendo la producción de grandes cantidades de antígenos específicos para desencadenar una fuerte respuesta inmune. A diferencia de la vacuna de Pfizer, la vacuna Oxford AstraZeneca es más resistente, ya que el ADN no es tan frágil como el ARN, y la dura capa de proteína del adenovirus ayuda a proteger el material genético en su interior. Dentro del esquema de vacunación, se deben administrar 2 dosis separadas de 0.5 mililitros cada una, con una diferencia de entre 4 y 12 semanas después de la primera dosis, y cuenta con una eficacia del 82.4%. Algunos de los eventos adversos más frecuentes hasta el momento por la vacuna de Oxford han sido dolor en el sitio de la inyección, fiebre, fatiga, malestar general, cefalia, mareo, vómito, mialgias y artralgias. El mundo entra en una etapa de vacunación contra la enfermedad COVID-19. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Salud Pública te recuerda que la vacunación es una de las medidas más eficaces para protegerse y proteger a otras personas del COVID-19. Ya, buenas tardes, pues yo les voy a hablar sobre la vacuna CanSino. Siguiente diapositiva. Bueno, pues esta vacuna china es de una sola aplicación y según los estudios realizados por la casa fabricante ha demostrado una eficacia del 65.28%, 28 días después de su aplicación. En los estudios que se realizaron en países como México, esto pues en México ya se vacuna a todos los maestros, en un comunicado de CanSino Biologics informó que la eficacia en este país es del 65% para casos sintomáticos y del 90% para casos moderados y severos. Se asegura que esta vacuna es de vector viral. Con esto quiero decir que utiliza un adenovirus que está inactivo, que no tiene la capacidad de infectar. Dentro de este adenovirus se coloca material genético de la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2, que este es el causante del COVID-19, de modo que el organismo identifica el virus y pues así genera los anticuerpos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los expertos señalan que la vacuna induce la respuesta inmune generando anticuerpos neutralizantes específicos. Después de los 14 días posteriores a la vacunación con un pico máximo de 28 días. Hasta el momento se han presentado efectos secundarios de la vacuna como dolor, enrojecimiento, inflamación y picazón en el sitio de la aplicación y con menor frecuencia sangrado en el sitio de la inyección. De acuerdo a los estudios, estos síntomas no son graves y desaparecen a corto plazo. Entre las reacciones más graves, se podría decir así, está la fiebre, las mialgias, la fatiga, las náuseas, diarrea, dolores en las articulaciones, tos, vómito, disminución del apetito y mareo. Este es un dato importante sobre la vacuna, es que la vacuna no necesita una ultracongelación, pues es viable mientras se mantenga refrigerado a temperaturas de entre los 2 y 8 grados centígrados. Siguiente. El ingreso de la vacuna CanSino a Ecuador. Bueno, pues la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, con base a los estudios internacionales y su eficacia comprobada contra la COVID-19, evaluó con rigor científico la vacuna CanSino. Bueno, pues tras estos análisis fue calificada como elegible para la inmunización de la población. Siguiente. Ya, datos importantes de esta vacuna. Bueno, pues la vacuna CanSino está indicada para la prevención del COVID-19 en adultos a partir de los 18 años a los 50. Desde su llegada al Ecuador se ha destinado su aplicación a personas que viven en zonas alejadas, privadas de la libertad y en situación de movilidad a escala nacional. Leí que en Quito, desde su distribución, se ha aplicado a las personas que habitan en las zonas calientes y también que se colocó dosis a habitantes de la calle para así disminuir el riesgo de contagio en la población.
El gobierno nacional también anunció el pasado viernes 11 de junio la adquisición de 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, que llegaron al país a partir de julio del año anterior, el 2021. Bueno, pues la vacuna, cuyo nombre comercial es Covidencia AD5-NCoV, que podemos ver en las diapositivas el nombre comercial de la vacuna para no hacerlos confundir. Bueno, pues esta vacuna es elaborada por la empresa farmacéutica china CanSino Biologics, como ya les había mencionado, junto al Instituto de Biotecnología de Beijing. Esta vacuna, al igual que todos los productos biológicos de este tipo que han ingresado al territorio ecuatoriano, cuenta con una autorización de uso por emergencia sanitaria y aprobación de agencias reguladoras de alta vigilancia en los otros países, Chile y México, que se han aplicado estas vacunas. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, esta vacuna es un adenovirus vector de tipo 5, recombinante, que por su naturaleza posee la capacidad de inducir inmunorespuestas naturales, adaptables, fuertes y continuas. Por eso solamente es necesario colocarse una sola dosis para estar inmunizado. Otra particularidad es que por su composición expresa configuraciones moleculares patógenos asociadas, que esto sirve para estimular el sistema inmune de manera natural, al igual que las otras vacunas. Es importante destacar que la efectividad de la vacuna, independientemente del origen. Digo esto porque muchas personas han dicho que la vacuna china no es efectiva, pero no están en lo correcto. Y bueno, en este sentido, y de acuerdo con los diferentes reportes publicados hasta febrero del 2021, la vacuna fabricada por CanSino ha demostrado una efectividad promedio del 65,7% en casos moderados de COVID y un 91,7% en casos graves y no registra efectos secundarios mayores. Siguiente diapositiva. Ya, ahora a las personas que no se les recomienda colocar esta vacuna, están las personas con alergias graves a algún componente de la vacuna, las personas quienes se hayan contagiado recientemente del COVID-19, los que hayan recibido plasma convaleciente en los 90 días previos a la vacunación, las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y quienes viven con inmunosupresión. Bueno, ahora para finalizar les quiero mostrar un video que resume todo lo que les he expuesto. Sí, gracias.
Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la vacuna Pfizer. Siguiente diapositiva. Bueno, la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, cuyo nombre comercial es Comirnaty y Tocilizumab, el nombre en cable inicial BioNTech 162b2. Este de aquí es una vacuna contra la COVID-19 basada en ARN mensajero. La empresa alemana de biotecnología BioNTech es la desarrolladora original de la tecnología de vacunas, mientras que la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer es una de las socias de la fabricación de esta vacuna. Los ensayos clínicos de la vacuna comenzaron en abril de 2020. 6 meses más tarde, el 9 de noviembre de 2020, el análisis provisional de un ensayo de 43.538 participantes en la investigación, de los cuales 94 habían sido diagnosticados con la COVID-19, mostró que la vacuna posee una eficacia posterior al 91,3% a la hora de prevenir la infección, 7 días después de la administración de la segunda dosis. Esta vacuna se administra a través de una inyección intramuscular, la cual está compuesta de ARN mensajero, como le dije anteriormente, que esta de aquí codifica una forma mutada de la espícula de SARS-CoV-2. Esta se realiza en 2 dosis, administradas con 21 días de diferencia recomendada. Este periodo también se puede extender hasta 42 días después de la primera dosis. Esta vacuna de Pfizer debe ser almacenada a 70 grados bajo cero, y para eso Pfizer desarrolló un hielo seco especial para ello, lo cual dificulta la logística de distribución. Esta de aquí se trata de la primera vacuna contra la COVID-19 en recibir la autorización para su uso de emergencia en un país occidental. En diciembre de 2020, el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar su uso, seguido de Estados Unidos, la Unión Europea y en varios otros países a nivel mundial. Siguiente diapositiva. Bueno, los efectos secundarios más comunes incluyen dolores musculares y fiebre. En muy rara ocasión se han producido efectos secundarios de carácter severo, como son las reacciones alérgicas. Hoy nos han dado complicaciones a largo plazo. El perfil de efecto secundario de la vacuna BioNTech Pfizer para la COVID-19 es similar al de las otras vacunas para la población adulta. Durante el proceso de evaluación de los ensayos clínicos se dieron frecuentemente los efectos secundarios más comunes, que son el dolor e inflamación en la localización de la inyección, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor muscular, los escalofríos, el dolor articular y la fiebre. Y en la gran mayoría de los casos los síntomas se resuelven a los pocos días tras la administración. Y se dice que es más común experimentar fiebre tras la segunda dosis. Siguiente diapositiva. Eficacia de la vacuna. El 22 de mayo del 2021, un estudio preliminar realizado por Public Health England reveló que 2 dosis de la vacuna ofrecen un 88% de protección ante la variante hindú o delta, así como un 92% ante la variante inglesa o alfa. Este estudio sería ampliado y publicado en julio del mismo año en la revista científica Next England Journal of Medicine, confirmando los resultados, afirmando que 2 dosis de la vacuna ofrecen un 88% de eficacia en la protección ante la enfermedad sintomática provocada por la variante Delta y un 93,7% para la variante Alfa. Según una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, la vacuna es eficaz en un 100% a la hora de prevenir los síntomas de la COVID-19 en pacientes entre 2 y 15 años de edad. La conclusión está basada en un estudio de 1983 sujetos en ese rango de edad. Asimismo, en otro ensayo clínico aleatorizado llevado a cabo en los Estados Unidos, con un tamaño de la muestra de 2.260 sujetos de esa edad. Se concluyó que la vacuna es segura y que los efectos secundarios derivados de su administración no son más severos que los hallados en los sujetos adultos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el 28 de mayo del 2021, la EMA, que significa la Agencia Europea de Medicamentos, aprobó su uso en menores de 12 y 15 años, convirtiéndola así en la primera vacuna que puede usarse en menores de 16 años en la Unión Europea. El 8 de junio del 2021 se confirmó que la farmacéutica ampliaría su ensayo clínico para incluir 4.500 menores de 12 años con el objetivo de analizar la eficacia en ese rango de edad. Siguiente diapositiva. Bueno, Ecuador se convirtió en el segundo país de Sudamérica después de Brasil en recibir la vacuna de Pfizer, cuyo primer cargamento permitirá inmunizar al personal sanitario de la llamada primera línea de atención y para ancianos de centros geriátricos, donde llegaron 8.000 dosis de la vacuna, y estas fueron distribuidas a las 3 principales ciudades del país, como lo son Quito, Guayaquil y Cuenca.
Y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó en la tarde del 3 de agosto del 2021 que llegaron 271.440 dosis de la vacuna Pfizer ante-COVID, las cuales sí fueron distribuidas a diferentes provincias del Ecuador. Esta vacuna está contraindicada para personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen, también para personas con antecedentes de alergias, personas que han recibido transfusión sanguínea, personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna y personas que hayan recibido cualquier vacuna en los 14 días previos. Ya casi para terminar mi exposición, quiero que recuerden que las vacunas son una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra las enfermedades. Por lo tanto, el vacunarnos nos permitirá reducir la propagación de este virus a través de las poblaciones y esto nos permitirá controlar la pandemia actual. Hoy en día, por eso es necesario tener todas las herramientas disponibles para frenar esta pandemia, y la vacunación es una de las medidas más eficaces para protegernos y proteger a las demás personas contra la COVID-19. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí, ya para terminar mi exposición y la de mis compañeros, quiero concluir con esta frase, que en salud pública no se debe improvisar y se debe trabajar en equipo. Es decir, que como la salud pública la hacemos todos, es nuestro deber como ciudadanos trabajar en equipo para cuidarnos y cuidar a las demás personas de este virus. Y por eso es importante vacunarnos, que utilicemos correctamente las mascarillas, que nos lavemos las manos y sigamos utilizando alcohol y gel antibacterial por el bien de todos y con el objetivo de terminar y darle fin a esta pandemia. Muchas gracias.